Ya estamos de regreso y seguimos discutiendo el proceso electoral de Estados Unidos. Sí, yo creo que se han hablado mucho de que hay dos retratos de Estados Unidos, el que salió de la Convención Republicana y el que salió de la Convención Demócrata, pero hay claramente tres, el de Trump, el que salió de la Convención Demócrata y el de Bernie Sanders, que es distinto al de Trump. Y sí, efectivamente, yo creo que se tiene que dar Hillary cuenta de ese otro retrato y que otra vez la solución no es meramente políticas públicas, porque esa parecería ser la solución de Hillary Clinton. Tiene que haber un componente emocional para conectar con esos jóvenes, no meramente una oferta de que, ok, te va a perder tu deuda de estudiante. No está mal la oferta, ¿eh? No está mal, pero no está mal, creo yo, pero para sacarlos a votar. Pero ¿sabes cuál es el problema de esa oferta? Que va al punto de Sanders. A Bernie Sanders tuvo éxito con los jóvenes porque los jóvenes piensan que Bernie Sanders les estaba diciendo la verdad. Y cuando Hillary les propone que va a quitar los tratados de libre comercio que propuso hace 8 años y no hizo, y les propone que no van a costar las universidades, los jóvenes saben que está diciendo mentiras. Sí, ella no tiene credibilidad. Entonces, la Hillary... Las encuestas son devastadoras. Hillary, si quiere ganarse a los jóvenes, tiene que hacer un esfuerzo, un cambio para ganar su credibilidad con ellos. No sé si eso lo puede hacer, pero el secreto de Sanders es que los jóvenes piensan que Sanders dice lo que piensa y es congruente en su vida personal. Sí. Y ahí el gran drama es que si no salen a votar esos jóvenes por ella, digamos, los jóvenes con educación universitaria, gente de 23, 24 a 35 años con educación universitaria en los estados urbanos, si no salen a votar por ella, puede ser que no le alcancen los votos negros, latinos y de mujeres de mayor edad, pero con título universitario, que esa es la coalición en potencia de Hillary, que se parece mucho a la de Obama, no es muy distinta. Solo que Obama conectaba con el obrero. Sí tuvo votos de obreros y se llevó... Obreros blancos, sí, cincuentones, digamos, sin educación universitaria, sí conectó. Pero Hillary conectó en un momento también de gravísima crisis, cuando estalla todo esto en septiembre de 2008, y cuando resultaba evidente que McCain no tenía la más remota idea qué hacer con esa crisis, y Obama parecía responder a cierta expectativa. Y le echaban mucho de cambio frente a Bush, a los 8 años de Bush. Claro. Y de repente ahora, pues Hillary llega y con propuestas inteligentes y las retoma de aquí, de allá, y las combina bien y las presenta bien y todo lo que se quiera. Yo no sé si le crean lo suficiente para que salgan a votar. No van a votar por Trump, creo yo. Pero con que no voten, gana Trump. Yo creo que un porcentaje bien podría votar por Trump. Bueno, y yo creo que le está apostando claramente. Yo creo que de los jóvenes no mucho. Peor tantito. Sí. Digo, un poco se parece a Brexit. O sea, si en Brexit los jóvenes hubieran salido a votar, Brexit hubiera perdido. Sí, pero no. Aquí, y nadie les habló. Pues nadie les habló. Bueno, ¿quién los iba a entusiasmar? Ni los laboristas, ni los conservadores, ni los liberales. Defendían la permanencia en la Unión Europea con entusiasmo. Sí, sí. O sea, bueno, pues la verdad, ni modo. No es ninguna maravilla, la verdad no nos gusta, la verdad no. Pero bueno, pues ni modo, nos quedamos. No, pues así está muy difícil. Y si eso pasa con Hillary... Ahora, ¿vieron algún cambio en la convención demócrata, en todos los discursos, en el de propio Hillary, en el ambiente generado, que podrían indicar algún cambio en estos sentidos o realmente no? Yo donde veo realmente un cambio de paradigma es en el lado de Trump, ¿no? Y en el lado republicano. Porque los republicanos, a querer o no, ha habido un consenso más o menos bipartidista en Estados Unidos en torno a, por cierto, ciertas cosas básicas republicanas, en torno a los grandes negocios, en torno a la presencia de Estados Unidos, ¿no? A la presencia de Estados Unidos en el exterior, al libre comercio. Y sin ponerse nunca de acuerdo, siempre está presente el tema de la reforma migratoria. Nunca, y todos tienen un poco su proyecto, no está acordado, pero está compartido como una agenda pendiente de Estados Unidos. De los dos últimos presidentes, Bush 8 años y Obama 8 años. Ese era más o menos el consenso. Bueno, lo que está diciendo Trump es no a nada de eso. Fin al libre comercio, muro
y prohibición de entrada de cualquier musulmán y desenganche de las responsabilidades internacionales en los términos en que se ha sostenido hasta ahora, con esta cosa increíble de decir, bueno, si quieren que intervengan me van a tener que pagar. Bueno, sí da risa, pero lo hizo Bush es padre en Irak, en la primera guerra de Irak. Acuérdate, mandó a Jim Baker a juntar lana al Golfo Pérsico y lo pagaron los saudis. Jorge, pero eso es parte como de la operación del asunto. Sí, no lo dices. No puede ser una cosa, una materia de principio. No, y además estabas haciendo una coalición. Sí, además le estabas haciendo para Aquí le salvar están a los diciendo, quiero que los japoneses paguen y los coreanos paguen. Bueno, es parte de la operación. Eso, bueno. Hubiera dicho el clásico, Pero aquí, ¿yo por qué? Aquí lo que está diciendo, lo que Trump está destruyendo es ese consenso inestable, pero en el fondo muy compartido en torno a estas tres cosas: la presencia de Estados Unidos en el mundo y sus responsabilidades militares, para hablar claro, en los conflictos del mundo. Esta cosa del free trade, que es una manera de ser propicio a la globalización. En el fondo es una manera de ser globalifílico. Y este tema de la reforma. Algo hay que hacer con la población nueva que estamos teniendo, porque es parte histórica de la manera como se enriquece este país. Algo tenemos que hacer. Aunque no nos gusta una buena parte de esa migración, algo tenemos que hacer. Eso lo dinamitó Trump. Si gana Trump, vamos a pasar a un paradigma digamos, estratégico americano que no tiene nada que ver con lo que hemos visto en los últimos años. Y eso es lo que me parece más preocupante. En los últimos 50 años. Ahora, lo que es curioso, no sé si se acuerdan del discurso de Paul Ryan, fue hace ya mucho en la Convención Republicana, fue a decir exactamente lo contrario. Apoyar a Trump, pero su discurso, uno de los líderes del Partido Republicano, que ya salió a apoyar a Trump, a regañadientes, pero lo apoyó, estuvo presente en la convención, no vía satélite, que es lo que hicieron como gente como Rubio, llegó y dio un discurso en la parte del día económico, donde habló de la importancia del libre comercio, la importancia de bajar impuestos. O sea, él sí siguió el guión al pie de la letra de la postura clásica del Partido Republicano, sin ser un clásico republicano él. Entonces, vamos a suponer que gana Trump y vamos a suponer que empieza a tratar de hacer todo eso. Más allá de la base que lo llevó a la Casa Blanca, en el Congreso hay muchos republicanos que lo odian. Entonces, yo creo que sería una situación también, otra vez, tiene la base, pero no tiene el apoyo del liderazgo. Y el liderazgo está en el Congreso. Antes de llegar a eso, creo que es un tema importantísimo, porque también es parte de esta ilusión que nos hemos hecho en México muchos, y en Estados Unidos también muchísimos, y en el mundo primero Trump no va a ser un candidato serio, después no va a ser el candidato, ahora si gana no va a ser lo que dice porque no puede. Pero antes de eso, sí creo que vale la pena resaltar algo. El país que se ve en la Convención Demócrata, pues es un país que no está nada mal. Hombre. Es un país que ha tenido, en mi opinión, por lo menos, el mejor presidente de Estados Unidos en la época moderna. Por lo menos desde Roosevelt, yo no recuerdo a alguien que haya tenido tantos logros a pesar de sus fracasos y de sus decepciones. Y su enorme dificultad, los enormes retos que enfrentó desde que llegó. Primero, primer presidente negro. Segundo, que le entrega el poder por primera vez, si gana Hillary, que un demócrata en la historia, porque Roosevelt no le entregó a Truman. Se murió. Era una solución más práctica, quizás, pero en fin, más expedita, digamos. Bueno, y que le entrega además a una mujer, la primera mujer, pero a una mujer que tiene que incorporar a su agenda, su programa, las tesis, en muchos casos muy progresistas, de un socialista. En algunos casos quizás extremas, quizás ilusas, como dices, con razón, pero de todas maneras hay cosas muy progresistas en la tesis de Sanders. Las tesis de Sanders. Y luego con ese apoyo pues, de toda una cantidad de grupos en Estados Unidos, que cada uno quizás sea pequeño, pero si los sumas todos, pues es una diversidad y una riqueza cultural, existencial, pues realmente fantástica. Eso
no lo ves hoy en muchos países del mundo. Es una descripción del futuro, uno pensaría. O sea, ahora, pueden perder Sí, no sé. ante el horror que dice Héctor, pero ese país, pues sí es un país que no sé si haya otro. Fue el discurso de Obama. Fue lo que comunicó Obama. Pues bueno, que es un poco, lo que decía yo, un poco curioso, ¿no? Porque es un poco republicano. Esta cosa de hablar, mucho, ¿no? de hablar de los valores, ¿no? Y de la moral, de la religión, son cosas muy de la republicanas. familia. Pero lo están haciendo en reacción a Trump, porque Trump ha abandonado esas cosas y el Partido Republicano efectivamente está dividido. Ahora, Estados Unidos, a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades de la recuperación, que ha sido la recuperación más lenta, excepto la crisis de 29 en la historia de Estados Unidos, de la gran transferencia de recursos, hoy en día, cuando tú vas objetivamente, tiene razón Obama. O sea, Estados Unidos no está mal y el Midwest tampoco. O sea, si tú lo mides como quieras, en tasas de desempleo, o sea, hay problemas en algunos lados. Ingreso real en los últimos 15 años. Pero eso está relacionado, absolutamente. Ha caído para todos. Pero menos está el relacionado más sobre alto. todo con la crisis económico-financiera. Ok, bueno, pero es una Pero realidad. empezó antes del Empezó 2008. antes, pero- Empezó desde Reagan. En realidad, esto empieza desde 1982. Bueno, yo no creo que eso Concentración de sea- riqueza pero lo que más empuja esto, en el fondo, es la crisis. ¿eh? Ok. Y la crisis tiene explicaciones que podemos discutir o no, pero es mucho más fácil, desde el punto de vista discursivo, echar la culpa a otro. Tiene la culpa a México, tiene la culpa a China de los problemas que tiene Estados Unidos. Eso, es muy halagador que piensan ellos que somos no tan importantes como para afectarlos de esa manera, pero es patentemente falso. Sí, bueno, Bernie le echa la culpa a la oligarquía, ¿no? Por eso son 3 retratos de Estados Unidos. Trump le echa la culpa a los musulmanes y a los mexicanos. Obama sale a decir que no estamos tan mal, y tiene en muchos sentidos razón. Y Bernie Sanders sale a decir la culpa la tiene la oligarquía, también es tiene decir, razón. los Clinton. No, y tiene razón. Ese es el problema. Y tiene razón, Sanders. Sí. Sí está. Esta tesis, por ejemplo, de que Sanders propone que la educación superior pública sea gratuita, pues no es una tesis muy revolucionaria que digamos. Es lo que vivimos todos nosotros hace 30, 40 años. Empezó a cambiar Estados Unidos, después Inglaterra y otros también, pero la mayoría de los países europeos no han cambiado en eso. Y en efecto resulta una barbaridad que además de pagar impuestos altísimos, por ejemplo en California, si mandas a tu hijo a la universidad pública en California de altísima calidad, te cuesta $30,000 al año. Si lo mandas a una universidad privada, te cuesta $60,000. Ok, pero $30,000 ya es una lana, ¿eh? No, bueno, para mucha gente es prohibitivo. Ahora, el problema es que muchos americanos no van a irse con eso con Sanders. Con Hillary. no. O sea, no es, digamos, está en contra de su forma de pero ver las cosas. tiene Sanders algo Sí, de razón. no, tiene mucha ¿cómo razón. es posible que Estados Unidos Tiene no pueda mucha razón. permitirse el lujo de tener una educación superior pública gratuita? Y el Ahora, argumento de Sanders sobre todo es que precisamente porque somos este gran país, o sea, otra vez, él dice es que somos este gran país, el más rico, es el colmo que no podamos. O sea, si es una visión con todo el optimismo de Obama, vamos a decir, pero precisamente diciendo, y por eso es tan injusto. Y por eso hay que hacer algo. Pero, Entonces, es muy si tú potente ese propones discurso. incrementar impuestos, es una garantía de que pierdes la elección. Eso sí. Preguntabas tú de cambios en la convención. Yo creo que por el lado demócrata, uno de los cambios es se van a atacar a Donald Trump. Sí. O sea, eso es... Se han gastado mucha lana. Hillary se ha gastado una cantidad de millones en atacarlo. Trump no ha contestado con sus propios anuncios porque no tiene ese dinero y no ha pasado nada. Pero esa va a ser una parte importante de la estrategia de ellos, de atacar directamente a Donald Trump en materia de impuestos, de que no hace públicas sus declaraciones de impuestos, de que no es una persona fiable y de que ella es la que puede en realidad hacer las cosas bien. Y va a ser una campaña muy negativa. Porque también, obviamente, Trump va a atacarla a ella. Tiene va a estar también muchos horrible. flancos débiles. Muchos flancos, ¿no? Sí. Muchos flancos débiles. Ahora, yo el cambio que sí percibí con claridad en la Convención Demócrata es en el tema del libre comercio. Es decir, pasó de una posición favorable al libre comercio en general a una ovación de pie en contra del TPP, del proyecto del libre comercio del Transpacífico. Eso creo que es la primera
víctima, la primera baja del discurso de Trump, el TPP. Eso ya fue por aclamación negado en la convención demócrata. Y yo creo que ese hilo va a seguir porque me parece que en el fondo de la audiencia de Sanders hay la queja de los viejos sindicatos, clientela del Partido Demócrata por el libre comercio y por la pérdida del estatus que tenían como que se les va al republicano muy fácilmente. Y yo creo que nosotros, aún si Hillary gana la elección, vamos a tener, Luis es más optimista que yo, vamos a tener un problema muy serio de renegociación política o por lo menos de debate político respecto de los ajustes que van a querer esos sanderistas y esa Hillary y esos votantes de Trump también hacerle a nuestro Tratado de Libre Comercio, porque a nosotros nos ha ido muy bien, lo discutía con Jorge el otro día, nos ha ido maravillosamente bien, pero hay parte de la promesa del Tratado de Libre Comercio, me decía Jorge, que no se ha cumplido a los ojos de Estados Unidos. ¿Cuál es esa gran promesa? Que la prosperidad que iba a traer el tratado, el NAFTA, a México, iba a reducir, iba a mejorar la calidad de la vida en México e iba a reducir tanto la migración ilegal como el paso de drogas ilegales. Y no parece ser el caso visto desde el lado de allá. Sin lugar a duda. Tenemos que hacer una pausa, pero si quieren regresamos precisamente a hablar de por qué todo esto importa y mucho para México en múltiples temas, incluyendo, por supuesto, el tema comercial. Hacemos una pausa y regresamos con más sobre el proceso electoral de Estados Unidos. Quédese aquí, que continúa la hora de opinar.